Y estábamos compartiendo el otro día, venimos compartiendo primero quién éramos en Dios. Y el otro día fuimos con los varones, algunos varones, ahí a Avance Cristiano y hablaban de la identidad, ¿no? Y decíamos, wow, vamos por el camino correcto, ¿no? Se hablaba de identidad y quién somos en Dios. Y después estamos desarrollando quién es Dios, quién es Jesús para nosotros, quién es el Hijo de Dios. Pero pasaron cosas en la semana, y vienen pasando cosas a veces, ¿no? Que me hacían pensar, Señor, si sabemos quiénes somos en vos, sabemos quién eres vos, quién sos vos, ¿no? ¿Por qué la gente no puede, manifestar tu reino en esta tierra? ¿Y por qué no se manifiesta el reino de Dios en cada una de nuestras vidas? Porque nos cuesta vivir en Dios, nos cuesta que el reino se haga real, porque a veces hablamos de Dios, a veces hablamos del reino, pero lo que menos hacemos es vivir el reino. ¿Amén? ¿Cuántos creen que el reino de Dios es todopoderoso? ¿Y por qué seguimos peleando con las mismas cosas de hace 20 años? Entonces me planteaba esto, ¿no? Y vino una palabra poderosa sobre la vida de Nancy, sobre mi vida, a través del discipulado que estamos haciendo. Y un poco de esto te quiero hablar. Y se llama la palabra derribando argumentos. Así que vamos a orar. Levanta tus manos al cielo, cerrá tus ojos, que nada te distraiga. Y vamos a orar al Señor diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, seguimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú vives en este lugar, porque tú vives en cada corazón, porque cada día que venimos, Señor, a celebrar, sabemos que tú eres el dueño de todo, que a ti queremos honrarte, aquí queremos exaltarte, a ti queremos alabarte, Señor, porque solamente tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Por eso te pedimos en este día, Señor, que tú comiences a romper las cadenas, que todo yugo de esclavitud se pudra bajo la unción de tu Espíritu Santo. Señor, las vidas atadas sean desatadas, los corazones enlutados sean sanados, las mentes sean liberadas. Rompe estructuras, Señor, en nuestras vidas, para que podamos, Señor, conocerte en plenitud. Espíritu Santo, sabemos que donde estás tú hay libertad. Declaramos que ningún espíritu contrario de oposición, de perturbación, pueden habitar donde tu Espíritu Santo ha hecho morada. Por eso declaramos libertad para que los cielos se abran y tu palabra pueda tener poder y autoridad. Usa este vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor. Nada soy. Solamente creo que tú has puesto algo para bendecirnos a través de la palabra que es a Cristo revelado. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí que se escucha en el cielo. Ese aplauso sí es para el Rey. Aleluya. Gloria al Señor. El poder, wow, derribando argumentos. Y yo buscaba un poquito, ¿no? El poder de la resurrección. Y tengo todo anotado. Derribando argumentos. Y yo comenzaba a escribir, y empecé a escribir y no paraba. Y después decía, Señor, ¿me podré acordar algo de lo que me diste? Y bueno, vamos a hacer el intento.
Dice que los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Un argumento debe contener premisas y una conclusión. Y también puse que es el razonamiento empleado para convencer a alguien o para demostrar algo. ¿Amén? Y siempre los argumentos se forman en nuestras mentes. El enemigo no va a ponerle argumentos al que está lejos de Dios, a la gente que vive en el mundo, porque ya están argumentados. Viven argumentados, viven creyendo y apoyando esas tesis para estar cada vez más lejos y para darle la espalda a Dios, porque creen que las cosas que pasan en este mundo son responsabilidad de Dios. Dicen, si Dios existiera, ¿por qué mueren los niños de hambre? Si Dios existiera, ¿por qué la gente buena se muere y el asesino no? Argumentos. Entonces, el enemigo ya están argumentados. Los deja ahí. Como cuando nosotros vivíamos en tinieblas, la oscuridad nos cubría y teníamos ese velo que no permitía que fuéramos revelados a través de su palabra. Pero hoy, después del domingo pasado que se rompió ese velo, que tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos revelación de quién es Él. Tenemos revelación de la palabra. A veces hay gente que no conoce al Señor y cuando comienza a leer la Biblia le cuesta y dice, no entiendo nada, es una historia. Y para mí no es una historia. Es la palabra de Dios, del Dios viviente que me habla, me habló y me va a seguir hablando. Porque dice, los cielos pasarán y la tierra también, mas mi palabra permanece para siempre. Entonces, los que vamos a tratar, el enemigo va a tratar de argumentar, van a ser aquellos que estamos en el cuerpo de Cristo. Sos vos y soy yo. Van a ser los hijos de Dios, que Él va a generar, atacar a los cristianos y en las iglesias. ¿Cómo lo hace? Poniendo razones aparentemente válidas para justificar actitudes, y todo lo que planea es sacar de las iglesias a la gente, porque es el modelo que el Señor estableció para edificarnos mutuamente, escuchando la palabra, entrelazados en el cuerpo y creciendo y desarrollándonos. Y cuanto más la palabra se aloja en nuestros corazones y en nuestras mentes, más razones tiene el enemigo para acobardarse y querer luchar y querer batallar contra nosotros. Porque la historia es así. Cuando vos recibís la palabra, la alojás en tu mente y en tu corazón, esa palabra es la que renueva tu mente y va quitando los pensamientos que no son de Dios y los va dejando afuera. Entonces el enemigo trata de poner sus pensamientos para que puedas desechar los pensamientos que Dios puso a través de tu palabra, de su palabra. ¿Se entiende? Amén. Y esto es lo que pasa todo el tiempo. Las batallas están en la mente. Cuando la mente es tomada por el enemigo, después viene al corazón y se gestan. Y ahí se desencadenan un montón de cosas. Dice, se comienza cuando nosotros a esos pensamientos dispersos y desobedientes los comenzamos a alinear con Dios, con su propósito, y siempre vas a desafiar a las tinieblas. La palabra de Dios es un arma poderosa en cada cristiano. Amén. Por eso vamos a ir a la primera palabra, que es la palabra central, y después vamos a ver una palabra para que vos puedas ver el desarrollo de esta palabra. Amén. Y está en 2 Corintios 10. Yo siempre la trato de tener en mi corazón. La alojé hace mucho tiempo y a veces me sigo comiendo el caramelito.
pero la tengo y la quiero escribir en mi corazón para que siempre me haga la alerta. Y dice, y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que pasa todo el tiempo, 24/7. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando estamos encarnecidos? Cuando estamos falta de oración. Peleamos en la carne. Y Dios a través de Pablo nos dice, las armas de tu milicia no son en la carne, hermano. Tus batallas, como dice en Efesios 6, son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad de este siglo que se alojan en regiones celestes. Entonces, cuando vos podés saber eso, comenzás, te llega ese pensamiento, lo tenés que saber discernir y saber de quién es parte, si viene de las tinieblas o si viene de parte de Dios. Y el argumento, ¿qué te va a decir? El enemigo intenta hacer algo que es bombardear con pensamientos que contradigan la palabra de Dios. Es decir, va a haber una palabra contra otra palabra. Siempre vas a tener dos palabras. Una palabra que viene de parte de Dios, una palabra que viene de parte del enemigo. Siempre es así. Y si empezás a hacer memoria, capaz que hasta la mañana esta te entraron pensamientos que no eran de parte del Señor. Amén. Y dice, ¿por qué es tan importante la parábola del sembrador? Porque es la primera parábola y de ahí desencadenan todas las demás parábolas. Porque la palabra de Dios es la semilla, el sembrador es el Señor. Y Él va a esparcir y la semilla siempre es la misma, es su palabra. La diferente son las tierras que sos vos y soy yo. Y es donde va a tener que germinar y dar fruto al 60, al 30 o al 100 por uno. O va a hacerse infructuosa. Dice que la primera cayó al costado del camino. Y dice que enseguida las aves lo arrebataron. Es decir, el enemigo, viniste al culto, estuviste recibiendo, saltaste, bailaste, cuando saliste, ya te la robó. Y te preguntan, ¿de qué predicó el pastor? De Dios. Ni te acordás, te arrebató la palabra. Después está el segunda tierra, que dice que cayó entre pedregales, es decir, dio un poquito de fruto. Le digo, qué linda estuvo la palabra, qué buena, cómo me abrió el corazón, mi mente, veo todo diferente. Llegaste a la esquina, no vino el colectivo, no te paró y ya está, la perdiste, te la robó otra vez. Y después viene la de entre espinos. Amás a Dios, está dando frutos, pero de repente no tienes para pagar la luz. Y te quedaste sin leche para tus hijos. Y no le podés pagar el colegio. Y el afán de las riquezas dice que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Pero hay una tierra que es la buena tierra, que es la de todos los que estamos en esta mañana, porque el Señor va a esparcir su palabra y esa palabra va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. ¿Cuántos creemos que va a dar fruto? Y decía, 2 Corintios decía, derribando todo argumento y altivez. Y yo buscaba altivez. ¿Sabes lo que es altivez? Orgullo y soberbia. Todo lo que el diablo es. Son las características de cómo él nos atacará con parte de su esencia. Es decir, que si descubrís
en tu vida cosas que tienen que ver con orgullo y soberbia, es el enemigo queriendo correrte del propósito y la voluntad de nuestro Señor. Cuando creemos saberlo todo, nos volvemos poco enseñables. Y cuando no tenés nada para aprender, el diablo ganó la partida. Cuando decís, ¿sabes qué? Vos no hay nada que me puedas enseñar que yo ya no lo sepa. Pero ves a ese cristiano que va caminando entre las sombras y no puede poner nada de la palabra por obra, pero cree que llegó hasta ahí, que lo sabe todo. No es enseñable. Lo ganó el orgullo, le ganó la altivez. Y todo lo que es del diablo comienza a hacerse real en la vida de esa persona. Y todo propósito, todo llamado, cuando sos escogido, el diablo va a estar ahí, hermano querido, hermana querida. Cuando Dios puso la mirada en vos, dice, mis ojos vieron tu embrión. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él te llamó, Él te trajo a este lugar. Y el diablo sabe lo que hay sobre tu vida. Entonces no te va a querer dejar. No va a querer dejar de hablarte, dejarte de poner pensamientos que vayan contra la palabra de Dios. Y se va a generar una lucha de poderes. Y gana el que obedece los pensamientos del Señor. El que obedece a la palabra de Dios. Cuando viene el diablo y te dice, ¿sabes qué? No te miran. No te registran, ya no te saludan. ¿Viste que ya el pastor no te abraza? ¿Viste que los hermanitos te están dejando de lado? Que cuando llegás vos se callan. Deben hablar algunas cosas de vos y deben estar murmurando. ¿Para qué voy a seguir yendo si no siento nada? Nada me pasa. Mi corazón está cerrado. Mejor me quedo en mi casa, la paso con mi familia. Y comienzan los pensamientos anidándose en nuestros corazones y las fortalezas, ladrillo por ladrillo, se van edificando. Y quedamos aislados de Dios. Lo que quiere hacer el enemigo es aislarte del cuerpo de Cristo. Te quiere llevar a un lado solo. Te va a decir, no te congregues, si Dios está en todas partes. Mentira del diablo. Porque Cristo es el que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aun el Hades prevalecerá contra ella. No fui yo, es la palabra de Dios. Pero le creemos al enemigo diciéndole, ¿sabes qué? Dios está en todos lados y si yo estoy orando, mentira. Cuando vos te vas de la iglesia no vas a orar nada, no vas a orar más. No, porque yo estoy guiando a mi familia. Si mi familia no tiene a Cristo como centro, nada soy. Mis hijos los voy a perder. Y esto no es una maldición, hermano. Esta es la realidad. Son luchas espirituales. No estás peleando contra carne, estás peleando contra un ser que no duerme, que fue un ser creado por Dios, hermoso de parecer, que se enalteció contra Dios y lo desafió. Y fue echado. Y tiene su juicio ya hecho, que va a morar en el horno de azufre y fuego para siempre, en el lago de azufre y fuego. Pero mientras vos vivas y las cosas no se hayan cumplido totalmente, vas a seguir batallando, hermano, porque Él no va a querer. Él no te va a querer dejar soltar. Cuando tengas algún pensamiento desviado, tráelo. Pedile perdón, decirle, Señor, te pido perdón, no quiero cambiar. Quiero seguirte a vos. Esto que el Espíritu Santo me dijo que no lo haga, lo hice. Me equivoqué, te pido perdón. Y Dios es presto en darte una mano y levantarte. Aleluya. Qué impresionante. Siempre en el fondo de nuestras vidas, cuando viene el argumento, viene diciéndote, ¿sabes que no creo que sea como dicen ahí en la iglesia?
me parece que no está bien lo que dicen. Están errando. Y te pones a desafiar la palabra de Dios y empezás a generar palabras propias que lo que generan es altivez y es orgullo. Y lo que te pones contra Dios. Amén. Y se generan esas dos contiendas, palabra contra palabra. Aleluya. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 17, del 1 al 10. Sabemos que estaban los filisteos en un valle, en un monte. Estaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel, el ejército de Israel en otro. Y estaba el valle de Ela en el medio. Hace mucho habíamos hablado que los valles eran lugares de pelea, lugares de batalla. Por eso esa prédica se llamó el Valle de la Decisión, porque ahí se pelean las batallas. Y dice que estaban los dos ahí mirándose. Pero dice que entre los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Como se peleaban las batallas, ejército contra ejército. Amén. Seguimos. Salió, dice, entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. 3 metros y piquito. Era una bestia. Y te va a decir un montón de cosas. Dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, como 50 kilos. Y empieza a describir todo lo que tenía. Pero vamos al verso 11. Él se para y les dice: muchachos, vamos a hacer una cosa. Levanten a una persona del ejército de ustedes y que pelee contra mí. Y el que venza ese ejército y ese pueblo va a ser esclavo del que venza. O sea, van a ser esclavos. Y dice en el 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y yo te pregunto, ¿cómo se peleaban las batallas en esa época? ¿Uno contra uno? Se peleaban ejército contra ejército. Ahora, ¿por qué Israel escuchó la palabra del filisteo y tuvieron temor y desautorizaron al ejército para que peleara? No, habla lo que vos quieras. Vamos a ir contra tu ejército, no contra vos. Eso es lo que hace el diablo. Te saca del cuerpo de Cristo, te aleja, te dice: pelea vos contra mí si podés. Y vos, a veces, como cristiano enmalentonado, decís: vení, diablo inmundo, ahora vas a saber quién soy yo. Y le empezás a pelear en la carne. ¿Sabés qué te hace? Te deja los ojos así, te los llena de dedos. Siempre el diablo va a querer pelear uno contra uno. No se lo permitas. El pueblo de Israel escuchó esa voz, tuvieron temor y dijeron: no podemos. ¿Y sabes por cuánto tiempo lo escucharon al diablo cada mañana y cada tarde? 40 días. Que se paraba, iba al frente y les decía: a ver, ¿hay alguno que venga contra mí? Y nadie decía nada. ¿Cuántas veces el diablo viene una y otra vez? ¿Cuántos años hace que lo estás escuchando pararse a tu puerta y gritarte: no vas a cambiar, sos un fracaso? Es por un tiempo, después vas a volver a lo mismo. Sos un mal padre, sos una mala madre, no sabes administrarte, no sos bueno para nada, no das la talla.
¿Cuántas veces el gigante se para delante de tu puerta y te grita que no servís? ¿Cuántas veces? Y estás como el pueblo de Israel. Hoy, tal vez hoy, hasta esta mañana, estás como el pueblo de Israel, escuchando al gigante gritarte, atemorizándote y opacando lo que Dios puso en tu vida y en tu corazón, menospreciándolo y escuchando la voz del que no tenés que escuchar. Él lo que viene a hacer es hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y dice su palabra, a deshacer toda obra del diablo. Aleluya. Y seguían así por 40 días. Me imagino lo que sería ese campamento, lleno de soledad, temor. Se habían olvidado quién estaba con ellos. Aleluya. Gloria. Y ahora sí, vamos al verso 22. Y es cuando aparece David en escena. Y dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, dice, y las oyó ¿quién? David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dos palabras, una palabra enfrentada, la palabra del enemigo diciendo otra vez, como siempre: venga uno contra mí, venga uno contra mí. Y les dijeron todos, otra vez entraron en temor, pero dice que David, oyendo lo que decía, no escuchó lo que decía el gigante, escuchó lo que decían los hombres, que el rey recompensaría al que lo venciera, dándole a su hija, dándole riquezas, eximiéndolo de impuestos. Y ahí se paró David, no en el pensamiento del enemigo, sino el pensamiento que traía esperanza sobre su vida. Porque cuando el enemigo traen pensamientos de muerte, de enfermedad, de fracaso, pero los pensamientos de Dios son en la esperanza, son en la bondad, son en el que vas a poder, lo vas a derrotar, no te podrá hacer frente. El profeta Elías, cuando estaban en el monte Carmelo, decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, entre dos palabras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo va a vencerte cada vez que se pare? El pueblo seguía ahí. Pero David llegó, aquel que había sido ungido por Samuel, llegó para traerle comida a sus hermanos y escuchó que aquel grandote desafiaba, pero también escuchó lo que decía de que el rey los quería recompensar al que venciera. ¿Sabe lo que dijo? ¿Quién es este incircunciso
que desafía a los escuadrones del Dios viviente. El pueblo de Dios, a través de su ejército, estaban peleando solos. Se sentían solos, y muchas veces estás perdiendo las batallas porque las peleas solos, porque no sabes quién está con vos. Pero David sabía quién estaba, por eso dice: ¿quién es este que no me está desafiando a mí ni al ejército? Está desafiando al Dios que viene con nosotros. Diablo, cuando me mires a mí, no me vas a ver a mí, vas a ver al grandote que está guardando mis espaldas. ¡Aleluya! Que no tiene poder ni tiene autoridad, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Wow. Y escucha David eso. Se planta. Y sabes que escucha, Saúl, cuando vos te plantes delante del enemigo y le digas: Dios es poderoso, van a empezar a venir las voces. Como vinieron los hermanos a decirle a David: sos un orgulloso, siempre creyéndote más que los otros. ¿Y qué le dijo Saúl? No podés. Mira lo chiquitito que sos y de hermoso parecer. ¿Y qué le dice David? Y es maravilloso. En el verso 32. Y dijo David a Saúl, y escucha esto porque se te tiene que revelar esta palabra: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y ahí, cuando el diablo venga a decirte: no sabes nada de la palabra, ¿quién sos? ¿Para qué venís contra mí? Empezá a recordar lo que Dios hizo en tu vida. Empezá a usar el testimonio. Para eso son los testimonios. Cuando alguien cuenta un testimonio, apropiate de ese testimonio y empezá a vivir los tuyos. Cada uno de los que estamos acá tenemos muchos testimonios de lo que Dios hizo. Y cuando venga alguien a desafiarte, decirle: pará. Y te quiero leer esto. Aleluya. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabes qué, diablo? Cuando vengas con enfermedad, Dios ya me restauró de la enfermedad. Cuando venga a decirte que no tenés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi dador, mi proveedor. Y Él me dará conforme a sus riquezas en gloria. Él llevó todas mis enfermedades y por su llaga fui sanado. No hay manera de que puedas vivir en derrota cuando estás parado delante del Dios vivo, sirviéndolo y buscándolo de todo tu corazón. Aleluya. Le dice: ¿sabes qué? Quédate tranquilo, rey, porque yo cuando estaba en el campo venía un oso, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Era oso, era león, fuera quien venga.
Y a este incircunciso, ¿sabes qué? Ustedes no lo entienden, pero no me desafió a mí, desafió al Dios que yo sirvo. Y si el Dios que yo sirvo, Él es el que me dijo que me va a proteger, que no me va a desamparar, que nunca me va a abandonar, yo sé que en Él voy a tener la fuerza para derrotarlo. Amén. Entonces no sientas temor. Vas a ver que vas a ser confrontado con dos palabras. Una palabra que viene de parte del enemigo diciéndote: vas a pasar por lo mismo que ya pasaste y no hay manera de que me puedas vencer. Pero parate firme y no mires en tus fuerzas. Dice que Él renueva la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Todo lo que multipliques por cero es cero. Pero todo lo que multiplica a Dios por cero es lo que Él quiere que alcanzar. Aleluya. Y dice, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y trató de vestirlo con ropas de religión. Decirle al otro, al que tenés al lado: no te vistas con la ropa de la religión, vestite con las ropas del Dios vivo, del Todopoderoso, del que me dice: yo voy por ti. No te refugies en una pollera larga, en un pantalón. Refúgiate en tu corazón y que tu corazón esté lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Cuando el diablo te ve, te tiene en poco, porque quiere que pelees con tus fuerzas. Lo que no sabes es que en esta mañana te estás dando cuenta que las armas no dependen de vos, sino que dependen de Él. Y Él te está adiestrando para que empieces a pelear en las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y el filisteo venía andando y dice que lo tomó en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aleluya. Entonces dijo David al filisteo en el 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Él veía la batalla terminada? No, él comenzó a declarar la victoria. Cuando no veas, que veas un túnel, que veas todo oscuro, comenzá a declarar la palabra de Dios. Comenzá a decir: ¿sabes qué? Yo no veo nada, pero sé que Dios me va a llevar del otro lado. Yo sé que Él tiene poder, yo no lo tengo, Él tiene el poder. Él es todopoderoso, Él me libra. Y le dice al filisteo: ¿sabes qué? Hoy, Dios, la victoria del Señor no es tuya. Hoy el Señor me entregará tu vida en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y no solamente a ti, todos estos también van a perecer, porque has desafiado al Dios de Israel. Cuando el diablo quiera venir y hacerte sentir poco, menospreciado, decile, como dijo Eliseo a Giezi: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver.
que hay carros de fuego a nuestro favor y mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Yo lo sé, Señor, que aunque mi vida esté ahogada de deudas, de problemas, de circunstancias, que todo lo vea negro, que mi matrimonio parece que se va a desbarrancar, que mis hijos están lejos de ti, yo hoy declaro que tú me llevas a la tierra prometida. Aleluya. Porque estoy derribando los argumentos que el diablo quiere poner. Iglesia, no te dejes mentir. No te dejes mentir más. Por eso el pueblo de Dios en este tiempo andan como ovejas sin pastor. Están comiendo pan duro. Están buscando en panaderías que ya tienen los hornos apagados. Pero hay fresco, pan fresco para vos. Hay agua viva para vos. Solamente estás a un tiro de piedra, a una oración, a una determinación, al dejarte de pensar como pensabas antes. Decirle al enemigo que si vino con pensamientos y viene con pensamientos cada mañana, comenzá a hacer este training de decir: Señor, yo empiezo a comer de tu palabra. Por eso es nuestra obligación como pastores decirte: por favor, lean la palabra de Dios, porque cuando vos leas y la establezcas en tu corazón, pero de verdad con revelación, vas a saber que esta palabra tiene poder y tiene autoridad, y que el diablo ya fue vencido. Y dice en Apocalipsis 12:11: y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Vos le venciste por la sangre del Cordero inmaculado, perfecto, que sigue siendo eficaz.